¿Alguna vez has sentido que algo falta en tu relación con Dios? Que, aunque oras y lees la Biblia, necesitas sentir una conexión más profunda con su Espíritu? Hoy vamos a hablar sobre cómo acercarte más al Espíritu Santo y experimentar su guía, consuelo y poder en tu vida diaria. El Espíritu Santo no es una fuerza distante. Él es la tercera persona de la Trinidad, el Consolador prometido por Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16, Jesús dijo: «Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre». Estas palabras nos muestran que el Espíritu Santo está disponible para nosotros en todo momento, pero necesitamos buscarle intencionalmente. En este video te voy a compartir 7 pasos prácticos, basados completamente en la Biblia, que te ayudarán a acercarte al Espíritu Santo. Presta atención, porque cada uno de estos pasos puede transformar profundamente tu relación con Dios. Quédate hasta el final, porque terminaremos con una oración especial para invitar al Espíritu Santo a tu vida. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y dar me gusta a este video. Así, ayudas a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con la palabra de Dios. Muchas gracias. El primer paso para acercarte al Espíritu Santo es cultivar una vida de oración constante y sincera. La oración no es solo una herramienta para presentar nuestras peticiones a Dios. Es un canal directo de comunicación con Él. Es un espacio donde abrimos nuestro corazón, derramamos nuestras cargas y escuchamos su voz. El apóstol Pablo nos exhorta en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, a orar sin cesar. Esto nos muestra que la oración debe ser una parte continua de nuestra vida diaria. En la Biblia, vemos ejemplos poderosos de cómo la oración constante atrae la presencia del Espíritu Santo. Antes del día de Pentecostés, los discípulos se reunieron en un mismo lugar y perseveraron en oración, como se relata en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Esta actitud de entrega y comunión permitió que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos con poder. La oración sincera no se trata de palabras elaboradas o discursos largos. Jesús nos enseñó que debemos orar con un corazón humilde y auténtico. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 7, Él dijo: «Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos». Esto significa que Dios no se impresiona con palabras sofisticadas, sino con un corazón genuino que busca su presencia. Otro aspecto clave de la oración es la constancia. La vida moderna está llena de distracciones, pero necesitamos encontrar tiempo para apartarnos y estar a solas con Dios. Jesús mismo nos dio el ejemplo al buscar momentos de retiro para orar, incluso en medio de su ocupada misión en la tierra. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35, leemos: «Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba». Si Jesús, el Hijo de Dios, necesitaba ese tiempo de comunión con el Padre, ¿cuánto más nosotros? La oración constante también fortalece nuestra fe y nos prepara para enfrentar los desafíos de la vida. En el libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 17, se nos recuerda: «Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias». Este pasaje nos asegura que nuestras oraciones no caen en oídos sordos. Dios escucha cada clamor de un corazón contrito. Además, el Espíritu Santo juega un papel crucial en nuestra vida de oración. Cuando no sabemos qué decir o cómo expresar nuestras necesidades, Él intercede por nosotros. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 26, Pablo escribe: «Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad,
porque no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este versículo nos da una gran esperanza, ya que no estamos solos en nuestra búsqueda de Dios. El Espíritu Santo está activamente involucrado en nuestra vida de oración. Para hacer de la oración una práctica constante, es útil establecer un horario fijo y un lugar tranquilo donde puedas estar a solas con Dios. Puedes comenzar con 5 o 10 minutos al día y aumentar gradualmente ese tiempo. Recuerda que no se trata de la duración, sino de la sinceridad y la intención de tu corazón. Habla con Dios como lo harías con un amigo cercano. Comparte tus alegrías, preocupaciones y sueños. Escucha también en silencio, permitiendo que el Espíritu Santo hable a tu espíritu. La oración también puede incluir momentos de alabanza y gratitud. En lugar de solo pedir cosas a Dios, agradece por lo que ya ha hecho en tu vida. El Salmo 100, versículo 4 dice: Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. La gratitud abre las puertas a una comunión más profunda con el Espíritu Santo. No olvides que la oración no es solo para los momentos difíciles. Dios quiere que lo busquemos en todo tiempo, tanto en los días de alegría como en los de dificultad. Cuando hacemos de la oración una parte esencial de nuestra vida, nos volvemos más sensibles a la voz del Espíritu Santo, quien nos guía, consuela y fortalece. La oración constante y sincera es el fundamento para acercarte al Espíritu Santo. Es el lugar donde se forja una relación íntima con Dios y donde encuentras dirección para cada área de tu vida. Haz de la oración un hábito diario y verás cómo su presencia se vuelve más real y poderosa en tu vida. El arrepentimiento genuino es un elemento esencial para acercarte al Espíritu Santo. Este acto no es simplemente sentir remordimiento o culpa por los errores cometidos. Es una decisión profunda de cambiar de dirección, de abandonar el pecado y volver tu corazón completamente a Dios. La Biblia nos llama repetidamente al arrepentimiento como el camino para recibir el perdón, la restauración y la comunión con el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 19, Pedro dice: Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Este pasaje muestra que el arrepentimiento abre las puertas para recibir la gracia y la renovación del Espíritu Santo en nuestras vidas. No podemos esperar caminar en comunión con Él si no estamos dispuestos a reconocer nuestros pecados y abandonarlos. El arrepentimiento genuino comienza con una convicción del Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8, Jesús enseña que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando sentimos esa inquietud en nuestro corazón que nos señala algo que hemos hecho mal, no es otra cosa que el Espíritu Santo llamándonos al arrepentimiento. Es importante no ignorar esa convicción, sino responder con humildad y obediencia. Un ejemplo claro de arrepentimiento genuino se encuentra en la vida del rey David. Después de su grave pecado con Betsabé y el asesinato de Urías, el profeta Natán lo confrontó. En lugar de justificar sus acciones, David admitió su culpa y buscó el perdón de Dios con un corazón contrito. En el Salmo 51, versículos 1 al 4, David clama: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Este salmo es una poderosa expresión de arrepentimiento sincero y de un deseo de restaurar la comunión con Dios. El arrepentimiento no solo implica confesar nuestros pecados, sino también apartarnos de ellos. En el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13,
se nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esta promesa nos asegura que Dios está dispuesto a perdonar y a mostrar su misericordia a quienes confiesan y abandonan el pecado. Sin embargo, continuar en el pecado, a pesar de saber que está mal, puede apagar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. El arrepentimiento también requiere humildad. Reconocer nuestros errores y admitir que necesitamos la ayuda de Dios no es fácil, pero es esencial. En la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, leemos: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este acto de confesión nos libera de la carga del pecado y nos permite experimentar la purificación y renovación del Espíritu Santo. Otro aspecto importante del arrepentimiento genuino es la restauración. Cuando es posible, debemos buscar enmendar el daño que hemos causado a otros. En el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 8, vemos cómo Zaqueo, después de encontrarse con Jesús, dijo: «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». Este acto de restitución fue una demostración tangible de su arrepentimiento sincero. El arrepentimiento también nos lleva a experimentar la transformación del corazón. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 y 27, Dios promete: «Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra». Este pasaje nos muestra que el arrepentimiento no solo limpia nuestros pecados, sino que también nos prepara para recibir una vida nueva, guiada por el Espíritu Santo. Además, el arrepentimiento genuino nos acerca más al carácter de Dios. En el libro de los Salmos, capítulo 103, versículos del 10 al 12, se nos recuerda: «No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones». Este inmenso amor y misericordia de Dios nos anima a acercarnos a Él con confianza, sabiendo que siempre está dispuesto a perdonar. El arrepentimiento genuino no debe ser visto como un acto puntual, sino como un estilo de vida. Cada día debemos examinar nuestro corazón, identificar áreas que necesitan ser corregidas y pedir a Dios que nos ayude a caminar en rectitud. En el Salmo 139, versículos 23 y 24, David ora: «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno». Esta actitud constante de humildad y entrega es clave para mantener una relación cercana con el Espíritu Santo. El arrepentimiento genuino es una puerta hacia la renovación espiritual. Al confesar nuestros pecados, apartarnos de ellos y buscar vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, abrimos el camino para que el Espíritu Santo obre en nuestra vida de manera poderosa. Dios es fiel y justo para perdonarnos, y su Espíritu Santo está listo para guiarnos en el camino de la vida. La meditación en la palabra de Dios es uno de los pasos fundamentales para acercarte al Espíritu Santo. La Biblia no es solo un libro, sino la revelación viva de Dios para la humanidad. Es a través de sus páginas que aprendemos acerca del carácter de Dios, de su voluntad para nuestras vidas y de cómo podemos vivir en comunión con Él. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, se nos dice: «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia».
Esto muestra que la palabra es una guía indispensable para quienes desean caminar en el Espíritu. La meditación en la palabra de Dios implica mucho más que una lectura superficial. Es un acto intencional de reflexionar profundamente en las Escrituras, permitiendo que sus verdades penetren en nuestro corazón y transformen nuestra vida. En el libro de los Salmos, capítulo 1, versículos 2 y 3, se nos habla del hombre bienaventurado diciendo: en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este pasaje nos enseña que meditar en la palabra no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también trae estabilidad y bendición a nuestra vida. La meditación en las Escrituras nos permite escuchar la voz del Espíritu Santo. Jesús mismo afirmó en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando meditamos en las palabras de Jesús, el Espíritu Santo las hace vivas en nuestro interior, dándonos dirección, consuelo y fortaleza. Un ejemplo poderoso de la importancia de la palabra de Dios se encuentra en la vida de Josué. Después de la muerte de Moisés, Dios le encomendó liderar al pueblo de Israel y le dio una instrucción clave. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Este mandato muestra que la meditación en la palabra es esencial para alcanzar el éxito espiritual y cumplir el propósito de Dios. Meditar en las Escrituras también nos ayuda a resistir las tentaciones y a mantenernos firmes en la fe. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11, vemos cómo Jesús enfrentó las tentaciones en el desierto citando la palabra de Dios. Ante cada ataque del diablo, Jesús respondió con las Escrituras, mostrando que la meditación en la palabra nos equipa para vencer las pruebas y desafíos de la vida. Para meditar eficazmente en la palabra de Dios, es importante establecer un tiempo y un lugar específico para estudiar la Biblia. La lectura debe ir acompañada de oración, pidiendo al Espíritu Santo que ilumine nuestro entendimiento y nos revele cómo aplicar las Escrituras a nuestra vida diaria. En el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 105, se nos recuerda: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Este versículo nos enseña que la palabra nos guía en cada paso, especialmente cuando enfrentamos decisiones difíciles o tiempos de incertidumbre. Otro aspecto clave de la meditación es la memorización de las Escrituras. Cuando almacenamos la palabra en nuestro corazón, el Espíritu Santo puede traerla a nuestra memoria en los momentos que más la necesitamos. El salmista declara en el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Memorizar la palabra fortalece nuestra relación con Dios y nos protege de caer en el pecado. Además, meditar en la palabra nos transforma desde adentro. En la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, leemos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este pasaje muestra que la meditación en las Escrituras no solo nos informa, sino que también nos transforma, moldeando nuestro carácter para reflejar el de Cristo. La meditación en la palabra de Dios también produce paz en medio de las tormentas de la vida. En el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3, se nos asegura: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Reflexionar en las promesas de Dios
nos ayuda a mantenernos firmes, confiados y llenos de paz, sin importar las circunstancias que enfrentemos. Finalmente, meditar en la palabra fortalece nuestra comunión con el Espíritu Santo. Cuando dedicamos tiempo a estudiar y reflexionar en las Escrituras, nos volvemos más sensibles a su guía y dirección. El Espíritu Santo nos lleva a una comprensión más profunda de la verdad y nos capacita para vivir de acuerdo con ella. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, Jesús promete: «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho». La meditación en la palabra de Dios no es solo un ejercicio intelectual, es una experiencia espiritual que nos acerca más a Dios y nos transforma en personas guiadas por su Espíritu. Haz de la meditación en las Escrituras una práctica diaria y verás cómo el Espíritu Santo obra poderosamente en tu vida. La obediencia a la voluntad de Dios es un paso esencial para acercarte al Espíritu Santo. Esta obediencia no se trata simplemente de seguir reglas, sino de someter tu vida a la dirección y propósito de Dios con un corazón dispuesto y humilde. Jesús mismo nos dio el ejemplo perfecto de obediencia al Padre, incluso en los momentos más difíciles. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 38, Jesús declaró: «Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió». Esta declaración nos enseña que obedecer a Dios es parte fundamental de una relación íntima con Él. La Biblia nos muestra que la obediencia es mejor que cualquier sacrificio externo. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, el profeta Samuel le dice a Saúl: «Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grasa de los carneros». Este pasaje resalta que Dios valora más un corazón obediente que cualquier acto ritual o religioso. La verdadera obediencia proviene de un amor sincero por Dios y un deseo de agradarle en todo. Un ejemplo claro de obediencia se encuentra en la vida de Abraham, conocido como el padre de la fe. Cuando Dios le pidió que ofreciera a su único hijo, Isaac, como sacrificio, Abraham no dudó en obedecer, aunque no entendía el propósito detrás de esa instrucción. En el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 12, después de que Abraham demostró su disposición a obedecer, Dios le dijo: «No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único». La obediencia de Abraham resultó en una bendición extraordinaria y en la confirmación de las promesas de Dios para su vida. La obediencia a la voluntad de Dios también está relacionada con el amor hacia Él. Jesús lo explicó claramente en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Esta declaración nos recuerda que la obediencia no debe nacer del temor, sino de un amor profundo por Dios y un deseo de honrarlo. El Espíritu Santo trabaja en nosotros para transformar nuestro corazón y capacitarnos para obedecer de manera genuina. A veces, obedecer a Dios puede ser difícil, especialmente cuando su voluntad parece ir en contra de nuestros deseos o planes personales. Sin embargo, la obediencia siempre trae bendiciones y nos alinea con los propósitos divinos. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículos 1 y 2, se promete: «Acontecerá que, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios». Este pasaje muestra que la obediencia a Dios no solo glorifica su nombre, sino que también abre la puerta para su favor y bendición en nuestras vidas. Otro aspecto importante de la obediencia
es confiar en que los planes de Dios son siempre mejores que los nuestros, incluso cuando no los comprendemos. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, Dios dice: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». La obediencia requiere fe, sabiendo que Dios ve el panorama completo y siempre actúa para nuestro bien. El Espíritu Santo desempeña un papel crucial en nuestra capacidad para obedecer a Dios. Cuando permitimos que el Espíritu Santo guíe nuestras decisiones y acciones, nos volvemos más sensibles a su dirección y somos capacitados para vivir conforme a la voluntad de Dios. En la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 16, Pablo nos exhorta: «Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne». Al caminar en el Espíritu, nuestra vida se alinea con los deseos y planes de Dios, lo que resulta en una obediencia genuina y transformadora. La obediencia también se refleja en nuestra disposición a servir a otros y a vivir en humildad. En la carta a los Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, se nos dice: «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz». Este pasaje nos muestra que la obediencia a Dios implica una vida de entrega, humildad y servicio, siguiendo el ejemplo de Jesús. En nuestra vida diaria, obedecer a la voluntad de Dios puede implicar decisiones grandes y pequeñas, desde ser honestos en nuestras palabras y acciones, hasta perdonar a quienes nos han lastimado. Cada acto de obediencia refleja nuestro compromiso con Dios. Aunque a veces puede parecer un desafío, el Espíritu Santo está siempre dispuesto a fortalecernos y guiarnos en este camino. Obedecer a Dios no solo transforma nuestra vida, sino que también impacta a quienes nos rodean. Cuando vivimos en obediencia, nos convertimos en un testimonio vivo de la fidelidad y la gracia de Dios, inspirando a otros a buscarlo y a confiar en Él. Por eso, debemos buscar cada día alinearnos con su voluntad y permitir que el Espíritu Santo nos guíe en cada paso del camino. Cultivar los frutos del Espíritu es una señal clara de que estamos caminando en comunión con el Espíritu Santo. Estos frutos no son simplemente resultados de esfuerzos humanos, sino evidencias de la obra transformadora del Espíritu en nuestras vidas. El apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, describe los frutos del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cada uno de estos frutos refleja el carácter de Cristo en nosotros y nos ayuda a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. El amor es el primero de estos frutos y el fundamento de todos los demás. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34, Jesús dijo: «Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros». Este amor no es un sentimiento pasajero, sino una decisión intencional de actuar con compasión, misericordia y sacrificio hacia los demás, incluso hacia quienes nos han hecho daño. El gozo y la paz son frutos que reflejan una vida confiada en Dios, independientemente de las circunstancias. En la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 4, Pablo exhorta: «Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos». Este gozo viene de la presencia del Espíritu Santo en nosotros y no depende de los problemas o desafíos que enfrentemos. De manera similar,
La paz que proviene del Espíritu trasciende el entendimiento humano. Isaías, capítulo 26, versículo 3, dice: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paciencia, la benignidad y la bondad son frutos que se manifiestan en nuestras relaciones con los demás. La paciencia nos capacita para soportar las pruebas y tratar con mansedumbre a quienes nos rodean, mientras que la benignidad y la bondad nos llevan a actuar con generosidad y compasión hacia los demás. En la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 2, Pablo nos exhorta: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La fe, como fruto del Espíritu, no se refiere solo a creer en Dios, sino también a vivir de manera confiada en su fidelidad. Este fruto nos permite mantenernos firmes en nuestra relación con Dios, incluso cuando enfrentamos tiempos difíciles. La carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, describe la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La mansedumbre y la templanza son frutos que reflejan un carácter controlado por el Espíritu Santo. La mansedumbre no es debilidad, sino fuerza bajo control, una disposición humilde para someterse a la voluntad de Dios y tratar a los demás con respeto. La templanza, por su parte, nos ayuda a ejercer dominio propio, resistiendo las tentaciones y viviendo de manera disciplinada. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, se nos recuerda: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El proceso de cultivar los frutos del Espíritu comienza con nuestra disposición a permitir que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón y nuestra mente. Esto requiere pasar tiempo en oración, meditar en la palabra de Dios y rendir cada área de nuestra vida a su guía. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, Jesús dijo: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Permanecer en Cristo es esencial para que los frutos del Espíritu crezcan en nosotros. Además, es importante recordar que los frutos del Espíritu no se desarrollan de la noche a la mañana. Son el resultado de un proceso continuo de maduración espiritual. En el libro de los Salmos, capítulo 1, versículo 3, se describe al justo como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Esto nos enseña que debemos ser pacientes y confiar en que el Espíritu Santo obrará en nosotros para producir estos frutos en el momento adecuado. Los frutos del Espíritu no solo nos transforman a nivel personal, sino que también impactan a quienes nos rodean. Al mostrar amor, gozo, paz, paciencia y los demás frutos, reflejamos el carácter de Dios al mundo y nos convertimos en instrumentos para su gloria. Por lo tanto, cultivar estos frutos no es solo un llamado personal, sino también una misión para hacer luz en medio de la oscuridad. La adoración y la alabanza son elementos esenciales para acercarte al Espíritu Santo. A través de ellas, expresamos nuestro amor, reverencia y gratitud a Dios, reconociendo su grandeza y su soberanía. En el Salmo 22, versículo 3, se nos dice: Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Este pasaje nos revela que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando adoramos y alabamos, creamos un ambiente donde el Espíritu Santo puede manifestarse poderosamente. La adoración verdadera no se trata solo de canciones o rituales externos, sino de una entrega total del corazón a Dios. Jesús enseñó en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Esto significa que la adoración debe ser genuina, guiada por el Espíritu Santo y basada en la verdad de la palabra de Dios.
En la Biblia, encontramos numerosos ejemplos de cómo la alabanza y la adoración traen la presencia de Dios y su intervención en nuestras vidas. Uno de los relatos más impactantes está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 25 y 26. Allí leemos que Pablo y Silas, encarcelados injustamente, comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios en medio de la noche. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Este evento demuestra cómo la alabanza puede romper cadenas, tanto físicas como espirituales, y abrir puertas que parecen imposibles. La adoración también es una forma de rendirnos completamente a Dios, reconociendo que todo lo que somos y tenemos le pertenece a Él. En el Salmo 103, versículo 1, David declara: «Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre». Estas palabras nos enseñan que la adoración debe surgir desde lo más profundo de nuestro ser, involucrando nuestra mente, emociones y voluntad. Además, la alabanza y la adoración nos ayudan a cambiar nuestro enfoque, apartando nuestra atención de los problemas y fijándola en Dios. En el Salmo 34, versículo 1, el salmista proclama: «Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca». Este versículo nos anima a alabar a Dios en todas las circunstancias, incluso en medio de las dificultades, sabiendo que su poder y su amor son inmutables. La adoración no está limitada a un lugar específico o a un momento del día. Es una actitud constante de reverencia y gratitud hacia Dios. En la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1, Pablo nos exhorta: «Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional». Este pasaje nos recuerda que toda nuestra vida debe ser una ofrenda de adoración a Dios, reflejando su gloria en cada aspecto de nuestra existencia. La alabanza también tiene un poder transformador en nuestro espíritu. Cuando alabamos a Dios, el Espíritu Santo renueva nuestras fuerzas y nos llena de gozo y esperanza. En el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 3, se nos promete dar a los que lloran en Sión gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Este intercambio divino ocurre cuando decidimos alabar a Dios, incluso en medio del dolor o la adversidad. La adoración y la alabanza no solo fortalecen nuestra relación con Dios, sino que también son un testimonio para quienes nos rodean. En el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 16, Jesús dijo: «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Cuando vivimos una vida de adoración, inspiramos a otros a buscar a Dios y a glorificar su nombre. Para cultivar una vida de adoración y alabanza, es importante establecer momentos diarios para agradecer a Dios, declarar su grandeza y meditar en su bondad. La música puede ser una herramienta poderosa para expresar nuestra adoración, pero no es la única forma. La oración, el estudio de la palabra y el servicio a los demás también son actos de adoración cuando se hacen con un corazón dispuesto a glorificar a Dios. La adoración y la alabanza nos acercan más al Espíritu Santo, porque crean un ambiente donde Él puede obrar libremente en nuestras vidas. A través de ellas, reconocemos nuestra dependencia de Dios, nos alineamos con su voluntad y experimentamos su presencia de manera tangible. Haz de la adoración y la alabanza una prioridad en tu vida diaria, y verás cómo el Espíritu Santo transforma tu corazón y tu entorno. Andar en comunión con otros cristianos es un paso esencial para acercarte al Espíritu Santo. Dios diseñó la vida cristiana para ser vivida en comunidad, no en aislamiento. Desde los primeros días de la Iglesia, vemos cómo los creyentes se reunían para adorar, orar y compartir sus vidas,
fortaleciendo así su relación con Dios y entre ellos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 42 al 44, se describe la vida de la primera iglesia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. La comunión con otros cristianos nos ayuda a crecer espiritualmente, ya que podemos edificarnos mutuamente, corregirnos con amor y animarnos a permanecer firmes en la fe. En la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 24, se nos exhorta: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Este estímulo mutuo es una de las bendiciones de caminar en comunión, ya que nos ayuda a vivir conforme a los principios de Dios. Jesús mismo destacó la importancia de la unidad entre los creyentes en su oración sacerdotal. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21, oró: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta unidad no solo fortalece a la Iglesia, sino que también sirve como testimonio para el mundo, mostrando el amor de Dios de manera tangible. El Espíritu Santo obra de manera especial cuando los creyentes están en unidad. En el día de Pentecostés se nos dice que los discípulos estaban unánimes en un mismo lugar cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1. Esto nos enseña que la comunión no solo es un mandato, sino también una condición que favorece la manifestación del poder del Espíritu Santo en medio de su pueblo. La comunión cristiana también implica cargar los unos con las cargas de los demás. En la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 2, Pablo instruye: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Este mandamiento nos recuerda que estamos llamados a apoyarnos mutuamente en tiempos de dificultad, reflejando el amor y la compasión de Cristo en nuestras acciones. Además, la comunión con otros cristianos nos protege de la soledad espiritual y de las tentaciones que enfrentamos cuando estamos aislados. En el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículos 9 al 10, leemos: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Este pasaje resalta la importancia de tener compañeros de fe que puedan apoyarnos y alentarnos en nuestra caminata espiritual. El Espíritu Santo utiliza la comunión para fortalecernos y equiparnos para cumplir el propósito de Dios. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 7, Pablo explica cómo el Espíritu Santo da diferentes dones a cada creyente para el beneficio común. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Estos dones no están destinados a ser utilizados en aislamiento, sino en el contexto de la comunidad cristiana para edificar el cuerpo de Cristo. Participar activamente en una iglesia local es una forma práctica de andar en comunión con otros creyentes. En la iglesia podemos recibir enseñanza bíblica, participar en la adoración comunitaria y servir a los demás utilizando los dones que Dios nos ha dado. En la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 11 al 12, se nos dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto subraya la importancia de colaborar en unidad para cumplir el propósito de Dios en la Iglesia y en el mundo. La comunión con otros cristianos también nos ayuda a desarrollar los frutos del Espíritu, ya que nos brinda oportunidades para practicar el amor, la paciencia, la mansedumbre y otros aspectos del carácter de Cristo. En la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos 13 al 14, Pablo exhorta: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Al caminar en comunión con otros creyentes, no solo fortalecemos nuestra relación con Dios, sino que también nos convertimos en un reflejo de su amor y gracia para el mundo. La comunión cristiana es un regalo del Espíritu Santo que nos capacita para vivir en unidad, edificar a otros y cumplir la misión de llevar el Evangelio a todas las naciones. Al reflexionar sobre estos pasos para acercarte al Espíritu Santo, es importante recordar que esta no es una lista de tareas por cumplir, sino un llamado a vivir una vida guiada por Dios en cada aspecto. El Espíritu Santo no es un invitado ocasional en nuestra vida. Él desea habitar permanentemente en nosotros y ser nuestro guía, consolador y maestro. En la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16, Pablo nos recuerda: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Este pasaje resalta la cercanía y la intimidad que Dios desea tener con cada uno de nosotros. La comunión con el Espíritu Santo requiere disposición, humildad y un corazón rendido a la voluntad de Dios. Cada paso que hemos explorado, desde la oración constante hasta la comunión con otros creyentes, nos lleva a un mayor entendimiento de cómo podemos alinearnos con los propósitos divinos y permitir que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas. En el libro de los Salmos, capítulo 143, versículo 10, el salmista ora: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Esta oración refleja el deseo de vivir en obediencia y bajo la dirección del Espíritu Santo. Uno de los aspectos más hermosos de caminar con el Espíritu Santo es experimentar su obra transformadora. Él no solo nos guía, sino que también nos fortalece en nuestras debilidades, intercede por nosotros cuando no sabemos qué orar, y produce en nosotros frutos que reflejan el carácter de Cristo. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 26, Pablo escribe: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este pasaje nos recuerda que no estamos solos en nuestra búsqueda de una vida espiritual plena. El Espíritu Santo está activamente involucrado en cada paso del camino. Vivir una vida cercana al Espíritu Santo también nos permite enfrentar las dificultades con esperanza y confianza en Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, Jesús promete: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz sobrenatural es un regalo que solo puede provenir de una relación profunda con el Espíritu Santo, quien nos consuela y fortalece en medio de las pruebas. La invitación a caminar en comunión con el Espíritu Santo no es solo para momentos específicos de nuestra vida, sino para cada día y cada decisión. En la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 16, Pablo nos exhorta: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto significa que debemos buscar activamente su guía y dirección, confiando en que Él nos llevará por el camino correcto y nos ayudará a vivir de manera que glorifique a Dios. Es fundamental mantener una actitud de gratitud y humildad al acercarnos al Espíritu Santo.
Reconocer nuestra dependencia de Dios y nuestra necesidad de su presencia es el primer paso para experimentar su poder en nuestras vidas. En el libro de Isaías, capítulo 66, versículo 2, Dios declara: Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Este pasaje nos recuerda que Dios busca un corazón humilde y rendido, dispuesto a escuchar y obedecer su voz. El Espíritu Santo está disponible para todos los que lo buscan sinceramente. Su presencia transforma nuestras vidas, nos da propósito y nos capacita para cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. No importa cuán lejos sientas que estás de Él, su amor y su gracia están siempre a tu alcance. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 39, Pedro declara: Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esta promesa es tan válida hoy como lo fue en el día de Pentecostés. Haz de tu relación con el Espíritu Santo una prioridad en tu vida diaria. Busca su guía en la oración, medita en su palabra, cultiva los frutos que Él produce y vive en comunión con otros creyentes. Mientras caminas en obediencia y entrega, experimentarás una relación cada vez más profunda con Dios, y el Espíritu Santo obrará poderosamente en ti y a través de ti. Antes de finalizar el video, quisiera invitarte nuevamente a descargar el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Te guiará diariamente en momentos de oración y meditación en las Escrituras, proporcionando la disciplina necesaria para mantener una práctica espiritual organizada y comprometida. A lo largo de los 30 días, serás conducido a encontrar fuerzas en Dios para enfrentar los desafíos cotidianos con más claridad y propósito. Además, este devocional ofrece oraciones enfocadas para interceder por áreas esenciales de tu vida, como familia, trabajo y salud. Cada día es una oportunidad para profundizar tu conexión con Dios y experimentar transformaciones reales e impactantes en todas las áreas de tu día a día. Si buscas una manera práctica y eficaz de fortalecer tu vida espiritual y crear una rutina sólida de oración, este devocional es una excelente herramienta para ayudarte en esta jornada. Así que haz clic en el link del primer comentario fijado y descarga ahora mismo en tu celular el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. No pierdas esta oportunidad. Haz clic ahora mismo en el link del primer comentario fijado. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas que puedan estar necesitadas de escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usar a ti para tocar y transformar la vida de estas personas. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios te bendiga abundantemente y hasta el próximo video. Quédate con Dios.